padre y a tu madre. Tú tienes que renunciar a todo lo que posees, porque si no, no puedes ser mi discípulo. Jesús les dijo eso. Y hoy vamos a ver algo relacionado con la elección. Hoy se ha enseñado que los seres humanos podemos levantar la mano y decir yo acepto a Jesús. Y se ha hecho muy fácil eso. Y la gente piensa y dice, bueno, yo hace 2 años yo recibí a Jesucristo en mi corazón y por lo tanto, como yo tomé una decisión de recibir a Jesucristo en mi corazón, yo soy salvo. No importando la forma en que vivan. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, realmente hay una transformación en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es derramado sobre nosotros. Pero antes de que nosotros podamos realmente entender el propósito de Dios para nuestras vidas, Dios nos busca. Él busca al ser humano, no nosotros buscamos a Dios. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a ti, me vino a buscar a mí. Tú no le buscabas, tú estás muerto en tus delitos y pecados y tú no puedes buscar a Dios. Tú, antes de conocer a Jesucristo, tú no podías buscarle. Él te capacitó, Él te llevó al Hijo. No es por tus propias decisiones, porque si es por las propias decisiones del ser humano y el ser humano puede aceptar a Jesucristo en su corazón solamente porque Él dice, es que yo abrí mi corazón y acepté a Jesús, eso no es una realidad en la Biblia. Ahorita vamos a ver que es Dios quien nos elige, ¿sí? Él hace una elección en nuestras vidas. Yo me gustaría que fueran a San Juan, capítulo 6, versículo 65, para que nosotros iniciemos. Es algo que Dios, como un Dios soberano, ustedes saben que es un Dios soberano. Un Dios soberano es aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Yo creo en ese Dios porque lo dice la Biblia. Yo no creo que nadie pase porque nada pasa porque tiene que pasar. Pasa porque Dios permite que pase, y aunque muchas veces no está de acuerdo que pasen ciertas cosas, Él lo permite. Él toma la elección de que eso suceda porque Él tiene propósitos eternos para nuestra vida, como en el caso de José. En el caso de José, sus hermanos vendieron a José. Dios es soberano, pero de alguna forma Dios lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? ¿Por qué permitió que lo vendieran? ¿Por qué lo permitió? Porque Él toma decisiones y de cierta forma elige, aunque no esté de acuerdo con eso, ¿sí me entienden? Pero Él sigue siendo soberano. Entonces en San Juan capítulo 6 versículo 65 la escritura dice, y dijo, por eso os he dicho, esto lo dice Jesucristo, por eso os he dicho, que ninguno, escuchen bien esto, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cuando una persona viene a Jesucristo es porque Dios ha estado preparando su corazón de esa persona, y cuando la gente dice yo recibo a Jesucristo, no es por su decisión personal, sino porque el Padre lo ha llevado. Esta palabra, nadie puede, ¿sí? Es la palabra griega dunamis, que significa ser capaz. Entonces el hombre, según esta palabra, no es capaz de venir al Hijo si no fuere por ¿quién? Por el Padre. Pero nos han enseñado que ahora tú tomas la decisión, abre tu corazón, acepta a Jesucristo, y el hombre, dice la Biblia, que está muerto. La elección de buscarte es de Dios, no es de nosotros. Dios te está buscando a ti, ¿por qué? Porque un día vas a morir, porque hay una muerte física, hay una muerte eterna y hay una muerte espiritual. Y el ser humano, sí, está perdido en esas muertes, pero Dios quiere liberarlo. Él te vino a buscar a ti, no tú a Él. Dice la palabra que el hombre no quiere ni puede agradar a Dios. Es lo que dice aquí. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y en otra parte dice, nadie puede venir al Padre si no le fuere dado del Hijo. Entonces, como los dos son uno y los dos son Dios, nadie puede por sí mismo de tomar la decisión y decir,
yo abro mi corazón y acepto a Jesús. ¿Saben ustedes que antes de que el hombre sea salvado, tiene que ser regenerado? Cuando Nicodemo, rápidamente voy a hablar de esto, era un religioso. Nicodemo era una persona religiosa, era un maestro de la ley. Y Jesús le dijo, daba clases de la Biblia. ¿Saben ustedes que hay pastores, hay maestros, hay evangelistas que no son cristianos? No importa que ellos enseñen la palabra, necesitan nacer de nuevo. Y tal vez tú digas, yo ya acepté a Jesucristo. La pregunta es, ¿hay evidencias de que tú has nacido de nuevo? ¿Hay esas evidencias en tu vida de un cambio, de una transformación? Porque lo que hace el Espíritu Santo es cambiar a los seres humanos, transformarlos de una persona drogadicta a una persona sobria, de una persona alcohólica a una persona abstemia del alcohol, que se abstiene del alcohol, una persona, y entonces Jesucristo tiene el poder para cambiar, pero es a través de su Espíritu Santo. Pero Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tal vez ustedes hayan escuchado este mensaje. Tal vez ustedes digan, no, ese yo ya lo sé. Bueno, vamos a ver si realmente lo has entendido. Es necesario nacer de nuevo. ¿De qué tenemos que nacer de nuevo? Del agua y del Espíritu. Entonces el hombre, primero, antes de ser salvo, escuchen bien, es algo casi inmediato, pero antes de ser salvo, es regenerado. Tiene que haber una regeneración en su vida. ¿De qué? ¿De qué es regenerado? Número uno, ¿cómo está su espíritu? Muerto. ¿Cómo está nuestro espíritu antes de conocer a Jesucristo? Muerto. Está muerto. Entonces, antes de ser salvado y antes de tener fe, ese muchacho, esa señora, ese anciano, ese joven, esa mujer, ese hombre necesita ser regenerado antes de tener fe. ¿Por qué? Porque la regeneración tiene que ver con una nueva naturaleza. La regeneración es el nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Mucho se ha traducido de que el agua representa el bautismo. El agua en este versículo no representa el bautismo. El agua en este versículo representa la palabra de Dios. No siempre cuando habla de agua, habla del bautismo. Les voy a decir por qué. Porque nunca ningún rito, ninguna ceremonia, ni el bautizo le quita los pecados a la gente. El que quita los pecados a la gente se llama Jesucristo. No el bautismo. Tiene que ser el hombre regenerado en su espíritu. O sea, que en el momento que Dios trae a esa persona, a Jesucristo, esa persona es regenerada. ¿Cuándo? Cuando escucha la palabra. Y entonces el Espíritu Santo viene a su vida y se amalgama el espíritu muerto, y entonces el hombre tiene la posibilidad de cambio en su vida, porque su espíritu murió. Esto lo dijo Dios en Génesis. Entonces el hombre, para responder a Dios, necesita nacer de nuevo del agua y de la palabra. En Efesios capítulo 1, 14, vayan para allá, rápidamente. Efesios 1, 14. La Biblia es clara y nos enseña que el hombre está muerto. Efesios 1, 14. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a leer desde el 13, ¿les parece? Dice, vean ustedes, en él también, ¿en quién? En él. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La gente tiene que escuchar la palabra de verdad. Hay muchos ahorita, muchas personas que no están hablando la verdad. Hay un mensaje de prosperidad. Hay un mensaje en el cual Dios te va a bendecir, no importa aunque vivas como un diablo, Dios te va a bendecir. Hay un mensaje en el cual están haciendo a la gente
¿sí? Avara, donde no importa cómo tú vivas, tú vas a ser bendecido por Dios en todos los aspectos. Sin embargo, aquí dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La palabra evangelio es la palabra evangelium, que significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo no solamente te perdona los pecados, sino te quita los pecados. En ese momento que tú crees, te perdona los pecados, y tus pecados son trasladados ¿a quién? A Él, a la cruz. A Jesucristo. No solamente te perdona los pecados, sino quita el pecado, la culpa de las mujeres que abortaron. Quita la culpa de los hombres que tienen un amante o tuvieron un amante. Dios quita la culpa. No solamente te perdona, te quita el pecado. ¿Y a dónde es trasladado? Al cuerpo de Jesucristo. Y dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Número 1, oyendo la palabra de verdad. ¿Sí? Volvemos al... ¿Sí? Dice, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué tiene que hacer el hombre? Oír la Biblia. ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Cuántos de los que están aquí ya están preparados para morirse hoy? Si tú mueres hoy, ¿para dónde vas? El problema no es que tú te mueras. Tú necesitas primero ser regenerado para que tengas esperanza y propósito. La religión te enseña que si tú haces buenas obras, tú te vas a ir al cielo. Si es por buenas obras, entonces, ¿a qué vino Jesús a este mundo? Si es porque tú te tienes que portar bien, ¿para qué venir y entonces morir en una cruz y resucitar al tercer día y padecer como padeció? No tiene ningún caso. Tiene que esa persona oír, y eso es lo que le decía Jesucristo a Timoteo: tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. La Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1:8 dice, recibirás poder. La palabra poder es la misma que se utiliza aquí, que dice Jesucristo. Nadie puede. En el libro de los Hechos es la misma palabra. Recibirás poder. Serás capaz. Vas a tener la posibilidad de comportarte a la altura de mi persona. Hoy para mucha gente se le hace difícil parecerse a Jesús. Cuando el apóstol Pablo caminaba por esta tierra, él decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Mucha gente dice, no puedo. Pues, lógicamente tú no puedes, pero el Espíritu que está en ti sí podría. Por eso Dios nos da su Espíritu, nos regenera a través del agua y de la palabra. Después de que somos regenerados, viene la fe. Porque ¿quién es el que produce la fe? Dios. Tú no tienes fe. Tú no tienes ni quieres creer en Jesucristo. Pero Dios te lleva a ser regenerado. El Espíritu Santo produce fe. ¿Y qué es la consecuencia? Salvación. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿de qué eres salvo? ¿Me pueden contestar de que son salvos esta parte de aquí? ¿Muerte espiritual? ¿De qué son salvos? Porque mucha gente dice, yo soy salvo, pero ¿de qué eres salvo? Puede ser de nuestros pecados, de la muerte espiritual, pero ¿sabes realmente de quién eres salvo? Eres salvo de la ira de Dios que está sobre la gente. Y tú puedes decir, ¿cómo? Dios está airado con el pecador. Dios está enojado con el pecador. Y de lo que nos salva Dios es de su ira, de su enojo sobre nosotros. La Biblia dice en San Juan, capítulo 3, que mucha gente le gusta. Dice que la luz vino al mundo. ¿Pero qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice que la ira de Dios está sobre esas personas que han rechazado a Jesucristo. Ahora, todo esto se los digo porque tú no puedes decir, si tú levantas la mano hoy, a veces lo hacemos aquí y les decimos, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Alguien levanta la mano, pero yo les explico. Tú estás levantando la mano porque Dios, antes de que tú vinieras aquí y escucharas el mensaje, Dios ya había preparado tu corazón, porque nadie puede por sí mismo venir a Cristo si no le trae el Padre.
Este es el orden. Yo no puedo aceptar a Jesucristo si no soy regenerado. Yo no puedo tener fe si no tengo el Espíritu Santo. Y después de la fe es la justificación. Me declara Dios inocente del castigo que yo merecía porque yo soy pecador. Si tú has mentido, si tú has robado, si has engañado a alguien, si tú eres orgulloso, si tú eres vanidoso, vanidosa, si tú amas, ¿sí?, lo malo, tú eres una persona pecadora. ¿Y sabes cuál es tu destino final? El infierno. Y si tú no reconoces a Jesucristo en tu vida, entonces lo que va a suceder es que vas a pasar una eternidad apartado de Él. Y ese es el verdadero sufrimiento. Ahora, quiero hablarles de lo que quiero hablarles. ¿Quién elige? ¿Tú o Dios elige? Se nos ha dicho, hay muchas enseñanzas sobre esto. Tú puedes decidir creer en lo que yo te voy a decir respecto a lo que dice la Biblia o creer lo que otras personas. Yo no estoy preocupado por eso. Mi deber es hablar y apegarme a lo más estricto de la palabra. Y yo lo que veo en la Escritura a través de los 30 y tantos años que llevo es que Dios elige a las personas. El ser humano siempre ha tratado de hacer algo para merecer beneficios. ¿Qué hace el ser humano? Siempre trata de hacer algo, ¿sí? Trabaja ¿para qué? Para tener dinero. Te abraza para que tú le abraces, etc. Siempre está buscando algo para merecer beneficios. Trabaja para obtener una ganancia. Sin embargo, en cuanto a la salvación, el hombre está incapacitado para obtener la salvación por alguna cosa que él haya hecho. La Biblia enseña que Dios es soberano y que Él hace lo que quiere y como quiere. Él escoge. Tú me puedes decir, bueno, ¿qué clase de Dios es que me escoge a mí y manda a mi hijo al infierno? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué clase de Dios es ese que dice que es amor, que me escoge a mí, pero a otros no los escoge? La Biblia es clara en eso. Y ahorita lo vamos a ver. Dios es el protagonista de la historia, no es el antagonista de la historia. Y como tal tiene la facultad de hacer las reglas. No hay nadie que le diga qué haces o por qué lo haces así. Cuando uno conoce algunas doctrinas de la salvación, te hacen profundamente agradecido, ya que el discípulo comprenderá, tú comprenderás, yo comprenderé, por la revelación del Espíritu Santo, que el hombre no solo es pecador, el hombre no solamente es un hombre pecador. En Efesios dice que no solamente el hombre es pecador. En Efesios capítulo 1 ve cuál es la condición del ser humano. La condición del ser humano es esta. Y Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. La iniciativa de darle vida al ser humano, ¿de quién es? ¿De quién es la iniciativa? Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Si hoy tú te mueres y no tienes a Jesús, tú vas a un lugar de castigo. Porque si tú rechazas hoy a Jesucristo, Jesucristo te va a rechazar a ti, simplemente. Y la ira de Dios está sobre las personas. El hombre, dice la palabra, que la condición del hombre es estar muerto en delitos y pecados. La iniciativa de Dios fue salvarlo. Pero el hombre, la condición del hombre está muerto. Y un muerto, ¿qué puede hacer un muerto? Un muerto rechaza a Dios. Una persona muerta espiritualmente, ¿qué hace? Rechaza a Jesucristo. ¿Sí? No puede hacer nada. Su vida en cuanto a Dios es ajena. No puede responder al llamado de Dios. La paga del pecado es muerte espiritual. Y en este caso Romanos dice que el hombre no puede ni quiere. Si tú hoy vienes aquí y nunca has estado en un estudio de estos, yo estoy seguro que tú ahorita estás pensando, ¿a qué vine? Yo no quiero.
Pero ¿por qué el hombre no quiere? Porque hay un problema en el ser humano. ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. ¿Y qué causa el pecado? Muerte. Y el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, para que el hombre pueda responder a la proposición de Dios, al llamado de Dios, tiene que ser regenerado. ¿Y quién toma esa decisión? ¿Tú crees que estás aquí porque tú decidiste estar aquí o porque alguien te invitó? No, sino que Dios te está impulsando porque un día te vas a morir y Dios quiere que tengas la certeza de que si mueres, ¿a dónde vas? Pero Dios es el que elige, Dios es el que busca. Vean lo que dice Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, 10. ¿Qué dice Lucas 19, 10? Aquí está hablando de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, él había traicionado a su nación. La gente no quería a los judíos que eran traicioneros. Sin embargo, él trabajaba con Roma y él había traicionado a su pueblo. Y dice la escritura aquí, que Jesucristo lo llamó y le dijo: Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa. Hoy Dios quiere estar en la casa, en tu corazón. Hoy quiere que tú le reconozcas porque realmente hay un vacío en tu vida. Y Él te vino a buscar y dice: porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y vino a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. No es la iniciativa del hombre, es la elección de Dios. Dios elige a las personas. Dios les dice: ¿sabes qué? Tú hoy estás aquí, hoy vine yo a buscarte a ti. Dios preparó un encuentro para tu vida hoy. No es casualidad de que estés hoy aquí, ni eres bueno, eres malo, igual que yo. Pero Jesucristo viene por los malos, no viene por los buenos. Viene por los pecadores. ¿Tú eres pecador? ¿Eres mentiroso? ¿Has blasfemado el nombre de Dios? ¿Has codiciado cosas de la gente, su esposa, su casa, sus hijos? Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que si alguien es codicioso y que alguien es mentiroso y si alguien es tranza, si alguien es adúltero, si alguien tiene problemas con la sexualidad y ve pornografía, ¿qué dice la Biblia si hay un juicio hoy? La Biblia dice que si hoy hay un juicio, tú te puedes responder: si mueres, ¿te irías al cielo o te irías al infierno? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que la gente se salve. Pero el hombre por sí solo no quiere ni puede agradar a Dios, dicen Romanos. El pueblo judío estaba convencido que sus obras eran buenas. Nunca se dieron cuenta de que la ley solo era para mostrar nuestro pecado. Por eso cuando tú le dices a un niño y le dices: ¿sabes qué, mijo? No hagas eso malo. ¿Qué hace el niño? Lo bueno, sí, escuchen, ¿qué produce lo bueno en mí? La codicia también de ser. Si alguien me dice: ¿sabes qué? Pues no vayas a esa fiesta. Eso, si es una buena sugerencia, ¿no? Dicen: no vayas a esa fiesta porque hay mucha maldad ahorita. ¿Y eso qué despierta en un joven? ¿Qué piensa el joven? Y dice: al menos que tenga un grado alto de obediencia, se queda, ¿no? Pero regularmente dice: no, ¿qué pasó? Si yo, pues, eso no tiene nada de malo, yo me voy a divertir, yo voy a hacer esto. Pero el divertirse ahora es tener relaciones sexuales, ahora divertirse es, sí, meterse una tacha, meterse 2, 3 chubis dubis por ahí, ¿sí? Y el hombre no lo ve como malo, ¿o sí? No, es normal, porque pues es la vida de todos. Y si todos lo hacen, eso quiere decir que si hay millones de gentes que lo hacen, no ha de ser tan malo. Pero la palabra dice que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, muchas veces nosotros lo bueno, la ley, si dice Pablo, si la ley no dijera no codiciarás, no se hubieras despertado en mí el deseo de codiciar a la mujer de otro.
Si la Biblia no dijera no codiciarás, yo no codiciaría su casa. ¿Por qué? Porque no hubiera una ley. Entonces la ley se da para que tú te des cuenta de que hay algo malo en tu vida y que cuando la violas te conviertes en una persona que erraste el mandamiento, hiciste una infracción, y cuando alguien comete una infracción se pasa el alto, ¿qué hace el policía? Lo multa. Entonces, cuando tú violas la ley de Dios, hay una infracción a la ley de Dios, y Dios dice que si tú pecas, morirás. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán y Eva. ¿Y qué hicieron ellos? Y por eso la muerte pasó a todos los seres humanos. Pero a veces pensamos, ¿sí?, que las buenas obras nunca se dieron. Los judíos nunca se dieron cuenta que las buenas obras y la ley solamente reflejaban la condición del ser humano. Si supiéramos la condición tan lamentable del ser humano, que lo bueno producía en nosotros muerte y que lo bueno solo despertaba el deseo de hacer lo malo. Parece algo tonto, ¿no? Loco. ¿Cómo lo bueno? ¿Cómo lo bueno va a producir a mí en algo malo? ¿Les ha pasado a ustedes? Sí. ¿Han tratado de hacer, saben ustedes, hacer lo bueno, y en lugar de hacer lo bueno hacen lo malo? ¿Les ha pasado? Sí. Vas por buen camino. ¿Sí? Porque te das cuenta, los que fuman, ya mañana no. Oh, ya prometí a San Cachucha que no voy a fumar. Y al otro día te levantas en la mañana y tú dijiste, voy a tener fuerza de voluntad. Puede ser en cualquier cosa, no solamente en el cigarro, en la comida. Los cristianos ya vemos que el fumar es malo, que el tomar es bueno, pero ¿cómo le entramos al...? O el enojo. Eso no lo vemos como es algo social. Pero tú dices, ya no voy a comer, voy a estar a dieta. Y al otro día pasas por un puesto que te gusta, o una hamburguesa así con carne de esa arrachera, y de repente dices, es que yo ya decidí, no me tientes, ¿no? Y ahí está el otro, nada más una, hombre, no pasa nada. Pero tú ya decidiste que no. Pero tú ves algo en ti que se empieza a despertar y empiezas a decir, pero yo ya no quiero, pero me da una. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? El pecado que está en ti. Y entonces tú te das cuenta de que necesitas algo. Y tú dices, bueno, entonces si yo ya no quiero y mi pensamiento y mis miembros me dicen, no lo hagas, y lo hago, ¿quién lo hace en mí? El pecado que está en mí. Y entonces, si el pecado que está en mí produce eso, entonces yo ya no soy culpable. Sí, eres culpable. Te voy a decir por qué. Porque tu deseo también es tomarlo, comértelo, tragártelo, no sé. ¿Sí me entienden? Entonces, la ley se da, la ley de Dios dice, no robes. Bueno, vamos a hacer un experimento. Dios dice, no mientas. A ver, ustedes que tienen caras de santo. ¿Cuántos han mentido de acá? Levanten su mano. No sean mentirosos. ¿Cuántos levantaron su mano? Y los de aquí. ¿Cuántas veces han agarrado algo que no es suyo? Levanten su mano. Y los que no levantaron su mano, ¿dónde está la integridad? Todos hemos violado los mandamientos de Dios. Lo bueno te dice, no lo hagas, pero hay algo en mí que me obliga a hacerlo. Entonces Dios toma la decisión, Él elige y dice, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a morir por ellos. La ley solamente se las di para que entiendan que son pecadores. Lo bueno produce en nosotros muerte, porque la ley es débil y el pecado tiene mayor poder. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito un mayor poder en mí, que es el poder de la regeneración. Dios me regenera a través de su Espíritu Santo, produce fe y produce salvación, y es cuando yo tengo el poder para decir, no,
Estarás muy guapa, pero ¿sabes? No. Necesitaré dinero, pero ¿qué dices? No voy a hacer una tranza. Si trabajas en el gobierno, no hagas tranzas, por favor. Entonces, ¿qué produce lo bueno en nosotros? Según la Biblia, produce muerte, ¿no? ¿Qué le dijo? Fíjense, solamente le dio una restricción Dios a Eva y a Adán. Los psicólogos dicen que si Dios es tan bueno, ¿por qué dejó el árbol? Pues precisamente porque Dios le dio libertad al ser humano, ¿de qué? De elegir, pero no necesariamente. Ahí va. ¿Por qué elige el hombre las cosas? Si el hombre tiene capacidad de elegir, yo digo que el hombre no puede elegir. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no tiene la capacidad de elegir? Pero es responsable. Les voy a decir por qué. El hombre va a hacer lo que su corazón desea. Entonces, si el hombre va a elegir lo que es obligado a hacer, ya no lo elige él, no tiene la capacidad de elección. Porque él va a elegir de acuerdo a ¿qué? A sus deseos. Lo que le domina. A lo que él desea. ¿Qué deseaba Adán y Eva? ¿O qué deseaba Eva? Dice que llegó, vio el árbol bonito, Dios le dijo, no comas del árbol de la sabiduría del bien y del mal, y ella vio y dijo que era Codicia. agradable. ¿Y qué pasó en su corazón? Lo codició. Entonces, ¿qué fue lo que movió a ella? ¿Su elección voluntaria? No fue una elección voluntaria. Era lo que ella quería. Por ejemplo, si a mí me gustan, ¿qué me gusta? Me gusta todo. Pero un sope, ¿no? Así rico. Con bistec y queso gratinado. Y me gusta, y yo no, y estoy pensando, no sabes qué, me hace falta un sopecito. ¿Por qué me lo como? Porque tiene hambre. Porque eso es lo que me domina. Porque eso es lo que yo quiero hacer. Y si yo sé que ese sope que está lleno de grasa de 3 días de aceite negro. No, sí es la verdad. O no es cierto, tú llegas y meten el sope y bien doradito, pero ¿cuántos días lleva el aceite? ¿Y qué produce el aceite? Bueno, colesterol, cáncer y todo eso. Pero yo digo, no, pues es que el deseo, pues, ay, uno no me pasa nada. Entonces, yo lo hago porque también lo deseo. Entonces, ya no lo hago yo. Pero sí participo en la elección, en decir, lo voy a decidir, lo voy a tomar, pero hay algo que produce en mí que yo lo tome, porque yo lo deseo, porque yo lo quiero. ¿Por qué un hombre tiene una mujer que no es su mujer? Los hombres dicen, ay, es que me coqueteó, ay, pobrecito. Pobrecito, le coqueteó, por eso cayó. ¿No? No, sino que el hombre tiene ojos de pescado. ¿Y qué quería? Ya la había visto ahí en la tienda de Carlos en la esquina. Y dijo, mañana paso por aquí a la misma hora. Si realmente él pudiera hacer eso, pensaría, no, pero es que mi esposa me quiere, me hace mi arrocito, ¿no? Mi chicharrón con chile verde. Pero el hombre no piensa así, ¿por qué es dominado? ¿Por qué? Pero él lo desea, pero hay un pecado en su vida y él determina qué hacer, pero está dominado por algo que él no quiere hacer y que sabe que es malo, pero al final lo hace. Entonces el hombre, como dice aquí que estaba Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos.
Y Él nos vino a buscar, Él tomó la decisión. Él, cuando entra a tu vida, cuando Él posee tu vida, entonces tú tienes el poder para decir, como José, ¿sabes qué, mija? Serás 90, 60, 90, pero yo no lo voy a hacer porque amo principalmente a mi esposa. Como dijo José, ¿qué dijo José? ¿Cómo pecaría yo contra quién? Contra Dios. O sea, ya él no lo hizo por su esposa, ni lo hizo por sus hijos, sino que lo primero que él pensó, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Porque Él es el que dice, no cometerás adulterio, mi hermano. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Que yo restrinja mis apetitos y deseos. La Biblia dice que el hombre y la mujer fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste elegido por Dios desde antes. Dios te eligió ¿desde cuándo? Desde antes que hiciera el mundo, Dios te eligió a ti. ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo. Aún sabiendo que el hombre pecaría, porque el hombre fue creado con la posibilidad de pecar. Y los ángeles también. Antes de que el hombre pecara, Dios ya sabía que iban a pecar. Las personas dirían, ¿por qué si sabía que iban a pecar, no los detuvo? El hombre decidió según lo que más anhelaba. Ellos no aceptaron obedecer a Dios, como muchos de los que estamos aquí. Sabemos que hay cosas malas que no tenemos que hacer, pero las anhelamos en nuestro corazón. Sabes que no tienes dinero para comprarte el último carro, último modelo, pero sin embargo vas y lo sacas con un dinero y después te endrogas en el banco y después no lo puedes pagar. ¿Por qué? Porque era tu anhelo, pero no tenías el sustento. Era lo que tú querías. Era lo que tú deseabas. ¿Y el hombre qué hace? Hace lo que no quiere hacer, o hace o viola lo que es correcto. Cuando el hombre toma una decisión, esa decisión está inclinada hacia lo que él quiere hacer, ya sea para bien o sea para mal. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y eso a mí me impacta. Y me impacta porque yo no soy causa de la casualidad, ni tú. Tú no estás aquí porque tu mamá te trajo. Ella fue el vehículo. Pero ¿quién es el que te trajo aquí? Dios. Vean lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4, versículo 5. La Biblia nos habla desde cuando tú fuiste elegido. ¿A poco eso no te mueve el corazón? Ahí estás llorando, es que mi papá no me quiso. Tu papá no te trajo aquí. Tu mamá no te trajo aquí. Dios te eligió desde antes que nacieras. Y dice la Escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? Entonces tú eres un ser deseado. Tú eres un ser amado por Dios. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos eligió? Él. Nosotros ya habíamos sido elegidos. ¿Qué necesitábamos escuchar solamente? El Evangelio. Por eso es necesario predicar el Evangelio. Hay gente que ya fue escogida, ahora tiene que escuchar el Evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Saben ustedes cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, pero resucitó al tercer día, y después se les apareció a los apóstoles. Eso es el Evangelio. A eso es a lo que cree la gente. Son las buenas noticias, que Jesucristo perdona pecados y te da vida eterna. Pero Dios lo determinó. No es si quieres. Dios nos ama tanto que Él tomó la decisión de amarnos a nosotros, de escogernos desde antes de la fundación del mundo.
Por eso esto es más maravilloso, porque yo sé que es gracia. ¿Sabe lo que es usted, lo que es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. El regalo es salvación, el regalo es regeneración, el regalo es vida eterna. Pero, ¿cuál es el por qué? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Porque Él es bueno? Por su misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es darle a alguien algo que no merece. Tú mereces la muerte, yo también merezco la muerte, pero sin embargo Jesús, al morir por nosotros en la cruz, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En 2 de Tesalonicenses, vamos a terminar 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios con respecto a ustedes, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya, ¿qué? Escogido. ¿Cuándo? Desde el principio de la salvación. ¿A poco no te emociona eso? Yo fui escogido desde la... ¡Qué barbaridad! Bueno, y entonces, si Dios me escogió, ¿por qué me dejó que yo hiciera las cosas? Simplemente por una cosa: porque si Dios no te deja que tú caigas en el fango, tú siempre vas a pensar que estás bien. Él te escogió y deja que tomes decisiones en la vida. Él es soberano, tiene el control, y tú te das cuenta de que eres una persona que le necesitas. Y es cuando oyes el Evangelio, y el Evangelio hace ¡pum! Una explosión en tu vida. Y dice que debemos de dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces Dios toma la decisión. En 2 de Timoteo 1:9. No más recuerdo. A mí me emociona. Yo era perverso, ¿saben ustedes? ¿Ustedes cómo eran? ¿Nunca deseaste nada a nadie? ¿Por qué no se muere esa desgraciada? ¿No? Dice en 2 de Timoteo 1:9: ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? ¿Estás seguro? ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No eres salvo porque vas a la cárcel y regalas cosas. No eres salvo porque tú te portaste bien. Tú eres pecador. Y si quieres te desbarato tu ideología de que eres bueno. ¿Has visto una mujer para codiciarla? ¿Has blasfemado el nombre de Dios y los has agarrado en vano? Si amas más a tus hijos, amas más tus negocios, amas más tu trabajo, tú eres un idólatra y tú no amas a Dios. ¿Cómo la ves? ¿Y qué merece una persona así? Una persona insensible que dice: yo trabajo, yo tengo mis cosas, mi terreno, mi casa, mi coche. Esa palabra, yo, es una palabra muy triste, porque esa persona no ha entendido que todo lo que tiene es de Dios. Pero en ese momento, ¿en qué se convierten esas cosas en su vida? En su Dios. ¿Y qué es entonces? Y Dios dice que todos tomamos de su mano. Y aquí dice que Dios nos llama con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, de los tiempos de los siglos. Entonces, número 1, no es por obras. Número 2, es el propósito de Dios y la gracia de Dios en nosotros que nos fue dada en Cristo. Cristo murió por tus pecados. Lo mataron, lo crucificaron por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nosotros para que tú tengas vida y vida en abundancia.
Hoy Dios te está llamando para que vengas a Él y le digas: Señor, ayúdame, Padre, porque realmente yo aparento ser feliz, yo aparento que todo está bien, pero dentro de mi corazón hay un vacío tan tremendo que se parece al vacío de un abismo en el cual yo me hundo. Pero yo sé, Señor, que tú has venido para perdonar mis pecados y que me escogiste delante de la fundación del mundo, y yo quiero ser diferente. Quiero reconocer que tú moriste por mí, pero resucitaste al tercer día. Y yo quiero y reconozco que soy una persona fea, pecadora, y que te necesito en mi vida. Y que tu gracia, la palabra gracia, regalo. Hoy Dios te regala. ¿Qué te regala? Si tú no entiendes lo que es pecado y no tienes conciencia de lo que es pecado, pues no vas a entender lo que te estoy diciendo. Pero si tú sabes lo que es el pecado, que el pecado daña, mata, destruye, hay divorcio, hay drogas, hay alcohol, hay exceso de comida, hay mentira, hay soberbia, hay pornografía, hay secuestro, hay homicidio, y todo ese tipo de cosas suceden porque el hombre se ha separado de Dios. Pero hoy Dios te llama y te dice: vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. ¿No has entendido que desde antes de la fundación del mundo yo te escogí para que fueras parte de mi reino, de un reino santo, de un reino poderoso, de un reino en el cual ya no hay más pecado? ¿No quieres venir hoy a mi presencia para que tengas vida y vida en abundancia? La elección es soberana e incondicional de parte de Dios. Dios no escogió a pecadores porque previo que se arrepienten y creerían, o como respuesta a cualquier obra que el hombre pueda hacer. Más bien Él escogió a pecadores para salvación según el puro afecto de su voluntad. Dios no escogió pecadores para que se arrepintieran. Escogió a pecadores para salvación según el puro afecto de su salvación. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que hemos hecho lo malo? Una sola cosa. Si tú eres pecador y lo reconoces, tú eres candidato. Si nunca has aceptado a Jesucristo, eres candidato para el reino de los cielos. Si tú eres bueno, esto no es para ti, porque esto es para malos. Pero Dios es el que elige, el que toma la decisión. ¿Te has puesto a pensar lo que tu pecado le ha hecho a otros? Pero a veces nos sentimos buenos. Me decía, cuando yo estaba en prisión, me decía una persona, un vigilante, le hablé de Jesucristo, y me dijo: a mí no me hables de Jesús, háblales a tus compañeros, ellos sí son pecadores. Yo le dije, ¿que tú nunca has robado? ¿Nunca has mentido? Y entonces empezó a quedarse callado. Digo: ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y tú? Que a nosotros nos agarraron y a ti todavía te falta que te agarren. Pero tú eres pecador. Porque a veces tienes que desbaratar la pirámide en la cual se sube la gente. ¿Sí me entienden? Y yo lo que quiero es desbaratar tus argumentos morales. Tú eres una persona que ha infringido la ley de Dios y necesitas a Jesucristo. Y si Dios te eligió, tú vas a estar con Él. Pero hoy es el día. Dice la palabra: si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyes mi voz, no endurezcas. Ahora, te voy a decir algo. Si tú dices que eres cristiano, pero vives una vida que no aprueba lo que Dios dice, entonces probablemente no lo seas. Y tienes que arrepentirte. Y tienes que volver a Él. Hoy Dios ha preparado tu corazón para que tú vengas al conocimiento de Jesús. Oscar. Adiós. ¿Qué te impide reconocer a Jesucristo en tu corazón?
¿Qué es lo que impide al ser humano no decir, Señor, sí, reconozco que estoy mal en esto? Jesús no es religión. Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. ¿No? Jesús quiere que tú tengas una vida plena, diferente. ¿Y sabes quién produce esa vida plena y diferente? El Espíritu Santo que Él te da para que tú puedas vivir de acuerdo al estándar de Dios. Y hoy ha venido y ha preparado Jesús este momento. ¿Tú crees que estás por la casualidad aquí? No, Jesús preparó este momento, este encuentro contigo para que tú puedas tomar una decisión. La decisión que Dios ha preparado en tu corazón. Si Dios te llamó, si Dios te está llamando, si Dios te trajo, hoy es el momento para que tú le digas, Señor, me has traído y reconozco que te necesito. Soy una persona que he hecho lo malo, pero tú has venido a perdonar pecados, has venido a dar vida eterna, perdón. Y quiero, Señor, yo ese perdón de lo malo que yo he hecho. Y hoy es el día. Hoy Jesucristo está aquí y te dice, estás cargada, estás cansado, no quisieras venir a mí hoy para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo envié a mi Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo estoy buscándote desde hace mucho tiempo y tú te has resistido, pero hoy es el día de tu salvación. Hoy te he hablado, probablemente no lo haga, probablemente sí otra vez, pero hoy es el día que he preparado para que tú seas salvado. ¿No quieres venir a mí? ¿No quieres venir hoy a mí? ¿Hay alguien aquí que quiera venir a Jesús hoy? Si nunca ha hecho una oración, Dios quiere librarte y esa angustia que tú tienes, en la cual no tienes paz, Dios puede darte paz. Ese sentimiento de culpa por lo que has hecho y que nadie sabe lo que tú has hecho, Dios puede borrarlo y quitarlo, porque Dios hace todas las cosas buenas. Hoy es el día de tu salvación. Si tú quieres hacer conmigo una oración, los que ya la han hecho, si hay alguien que ya hizo esa oración aquí, no la haga, pero si hay alguien que no la ha hecho, nunca ha invitado a Jesús, porque Dios te preparó hoy, porque Dios te trajo hoy, porque Dios te ha mostrado hoy que eres importante, que Él vino a elegirte, hoy puedes decirle, Señor, si quieres repetir conmigo esto, dile, Señor Jesús, tú preparaste este momento para que yo te conozca. Tú me has traído a este lugar para que me presenten a Jesucristo, que Él vino a perdonar nuestros pecados. Yo sé que por mí no puedo hacer nada, pero yo sé que Jesús murió por mí. Yo sé que Él pagó por mí. Y hoy quiero, Señor, decirte que deseo conocerte, que me perdones por todo lo malo que he hecho. Y quiero que entres a mi vida y me regeneres y me ayudes, porque solamente tú lo puedes hacer. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por tu cruz, gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección. Ayúdame, Señor. Yo quiero buscarte, quiero anhelarte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.
fuimos a un evento de hombres, y hablamos un poco de motivar, de alentar a otros que no están tan alentados. Yo quisiera pasar, Rogelio, pasas para que digas algo rápidamente, por favor. Yo les digo a los hombres, busquen a Dios, ustedes tienen una gran responsabilidad. A veces me da tristeza porque creo que no saben que ustedes van a dar cuenta de su familia, los hombres. ¿Saben? Busquen a Dios. Por eso hacemos estos eventos. A mí ni me beneficia ni nada, pero los hacemos porque Dios dice que el hombre tiene que buscar a Dios. El hombre es la cabeza de su casa. El hombre es el que tiene la responsabilidad de educar desde el punto de vista bíblico a sus hijos, y necesita estar capacitado. Bueno, mi nombre es Rogelio Romero, y sí, ayer fuimos a un paso al cielo, y bueno, Dios me habló de ser animador, ¿no? Y no desanimador, porque a veces con nuestras acciones pues desanimamos a los hermanos, ¿no? A no seguir. Creo que una forma de animar pues son nuestras acciones, ¿no? Lo que hacemos aquí con los demás. Otra cosa de la que me habló Dios es que debo de aprender a desprenderme de las cosas materiales. Digo, gracias a Dios, y ya me ha bendecido mucho Dios. La verdad es que anteriormente no lo hacía, pero creo que Dios me ha bendecido de gran manera, que pues que sí, todavía me falta, ¿no? Desprenderme de las cosas, ¿no? Y ser más dador, apoyar a los necesitados, a los que necesitan, pues, ya sea tiempo, una palabra o dinero, ¿no? Y bueno, ayer fuimos muy pocos, pero pues creo que Dios siempre pues elige, ¿no? Y pues los que fuimos eran los que Dios eligió, y pues yo los invito a que asistan, ¿no? A que pues no se desanimen, ¿no? Porque pues yo estaba así, ¿no? Al ver tan poquitos, pues sí no quería, y al final no quería ir, pero pues al final yo fui. Yo sé que Dios estuvo ahí, me impulsó a ir, y le doy gracias a Dios por eso, y pues sí, habló de gran manera. Gracias. ¡Bravo! Yo quiero invitar a los hombres a que participemos, porque dejamos a un lado luego la responsabilidad que tenemos con nuestras parejas en la misma iglesia, y la verdad sí hace falta varones. Lo dije la vez pasada cuando fuimos a Cochuapan, y desafortunadamente somos insensibles. Entonces yo los invito a todos a que participemos, y como decía el pastor, ¿no? Esa bendición nos la perdemos nosotros como varones, ¿no? Por no asistir. A veces pensamos que es por dinero. Yo también estaba dudoso de no ir, y a la mera hora el pastor también me motivó, la pastora, y pues Dios fue bueno, ¿no? Entonces pude asistir, ¿no? Pero a veces lo tomamos a la ligera, ¿no? Entonces yo los invito a todos a que participemos, y igual el pastor comentaba que iba a haber uno de mujeres, entonces pues, así que todos, gracias. Bueno, ahora invitamos a las mujeres. La última semana de este mes va a haber un evento para mujeres en Pantla. Así es de que ¿cuántas están contentas? Y luego viene Navidad. Bueno, vamos a despedirnos. ¿Qué les parece si cantamos, exaltamos al Rey de Gloria y les decimos así?